Saludos amigos, bienvenido a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Emilio Aquino les habla. En video anterior estábamos dando la pincelada sobre lo que son los principios que deben regir una norma penal. Estamos hablando de los principios, tanto del principio de legalidad como del principio de irretroactividad de la ley. Pero también estamos partiendo de que las leyes penales deben de ser interpretadas por los aplicadores de la norma. En este caso está el principio de interpretación estricta, es decir, que la ley penal debe ser interpretada de manera estricta al momento de ser aplicada y por ende no se deben dar interpretaciones extensivas o analógicas. Es decir, si no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico una norma penal que sancione algún delito, no puede el intérprete tomar como parámetro otra norma penal para aplicarla a una acción cometida que para él le resulte parecida. Por tanto, la interpretación analógica está prohibida. Y igual que lo que es la irretroactividad de la ley, solamente se utiliza la analogía para favorecer. Esto es válido en virtud al principio de indubio pro reo, donde la duda debe favorecer a quien esté sujeto a un proceso penal. Por vía de consecuencia, cuando se piense en una interpretación de una norma, debe pensarse para favorecer al que está siendo perseguido. Esto es lo que se llama interpretación en buenas partes. Por vía de consecuencia, la interpretación en malas partes está prohibida en materia penal. La interpretación debe ser precisa y tal como establece la norma. Por eso una norma de difícil entendimiento sería una norma nula, porque la norma debe de estar escrita y debe de ser estricta y establecer específicamente cuál es la conducta que va a perseguir. Por tanto, no se puede interpretar de manera analógica para perjudicar. Otros de los principios que debe establecer y establece el derecho penal moderno es el principio de personalidad de la persecución penal, es decir, la persona o de la personalidad de la pena. La persona perseguida penalmente, solamente ella es responsable por el acto que ha cometido y por vía de consecuencia no se puede perseguir a ninguna otra persona que no haya tenido la relación directa con el hecho, a menos que entre en alguna de las categorías que establece la propia ley penal, como sería la complicidad. Pero solamente la persona que haya cometido el hecho es responsable penalmente por ese hecho. También es importante lo que se ha denominado en materia penal la única persecución, el principio de única persecución. Una persona no puede ser perseguida o sancionada dos veces por el mismo hecho. Es decir, que cuando existan las mismas partes, los mismos fácticos y los misma calificación jurídica, eso solamente puede ser perseguido por una única vez. Es decir, el principio de única persecución o única penalización por el hecho cometido. Por vía de consecuencia, una vez la persona haya cumplido o haya salido absuelta de un proceso, no puede ser encausada nuevamente por los mismos hechos. Igualmente tenemos principio en derecho penal, el principio de lesividad. La persona o el individuo que se mencione como de haber participado en un hecho que para el ordenamiento es perseguido penalmente, no
es necesario imponer o perseguir para imponer una sanción cuando ese hecho no haya violentado o no haya lesionado un bien jurídico protegido. Es decir, que solo cuando existe un daño a un bien jurídico protegido se puede perseguir penalmente a una persona. Imaginen que existen muchas disposiciones que actualmente contienen sanciones penales, como por ejemplo el exhibicionismo. Sin embargo, cuando una persona ha estado exhibiendo su cuerpo y esa exhibición no ha lesionado el bien jurídico que sería el pudor de las personas, o sea, no lo ha hecho públicamente, evidentemente que no hay necesidad de imponer una sanción porque no se ha lesionado ningún bien jurídico. Entonces, toda sanción penal debe de ir acompañada para proteger un bien jurídico. Si no hay un bien jurídico lesionado, es imposible poder imponer una sanción penal por el principio de lesividad. Solamente lo que ha lesionado un bien jurídico puede ser sancionado penalmente. Esos principios son principios de interpretación de la ley penal, y por vía de consecuencia, al momento de aplicar una ley penal, el intérprete debe de irse a los principios para ver si no colide la norma que va a aplicar con los principios del derecho penal. Vamos a seguir abordando el tema en una próxima cápsula sobre derecho en cápsulas. Recuerden suscribirse al canal.